Bueno, listo. Muy buenos días. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto de fin de curso de diseño de sistemas mecánicos con la profesora María González. Nuestro grupo está conformado por Diego Castañeda, Ronaldo Fontalvo y Deimer Manotas. ¿En qué consistía nuestro proyecto de curso? Teníamos que diseñar un mecanismo de leva seguidor con unos datos ya establecidos que nos dejó la profesora. Estos son los datos, los podemos apreciar bien. Basado en esto, construimos nuestro proyecto en SolidWorks. SolidWorks lo primero que hicimos fue construir una leva. La leva la construimos gracias a un apartado que nos permite SolidWorks, que es un complemento que se llama SolidWorks Toolbox, que nos da aquí un apartado de levas. Aquí en este apartado, la configuración, insertamos los datos que teníamos y lo creamos. Igualmente en la creación, rellenamos los parámetros con los datos. Ahí le dimos crear a leva y como se dan cuenta, estuvo satisfactoriamente. Después de esto teníamos que construir su base. ¿Cómo hacíamos esto? Nuestra base también la construimos a los parámetros según los datos ya usados. Voy a mostrar el tamaño de la base para que puedan apreciar más o menos de qué tamaño va a ser nuestro proyecto. 7 pulgadas de ancho y 19 de alto. Después a esto construimos su seguidor. El seguidor también lo construimos basado en los datos que nos daban, que tiene 0,75 pulgadas de diámetro. Después de esto nos fuimos a su respectivo ensamblaje. Usamos todas sus relaciones de posición para ensamblar perfectamente el ensamble, para que quedara todo encajar y no hubiera ningún sobresalto, ni se saliera la leva, ni nada. Usamos también las relaciones de posición de leva, que también es un apartado en SolidWorks, para poder ensamblar el seguidor con la leva. Después de esto, hicimos su estudio de movimiento. Nos basamos en un motor rotatorio de 6 revoluciones por minuto que gira en sistema horario. Los 6 revoluciones por minuto los sacamos también basado en los datos que están en la diapositiva que vamos a juntar en el proyecto. Podemos ver la simulación del sistema funcionando perfectamente. Después de que termina, podemos mirar los resultados. El resultado son el desplazamiento lineal y la velocidad lineal. Entonces, esto es respecto al eje Y. Como podemos observar, los datos son perfectamente coincidentes con los datos que tenemos aquí. Está perfectamente alineado a los parámetros que tenemos, y así fue nuestra construcción de nuestro proyecto. Mi compañero Deimer les va a explicar cómo funciona el mecanismo. Buenos días, mi nombre es Deimer Manotas. Yo voy a explicarle cómo funciona el mecanismo. Bueno, primero que todo debemos aclarar que el mecanismo es un leva seguidor. Entonces este mecanismo, el sólido, el cual es la leva, arrastra por contacto directo a otro sólido, que en este caso es el seguidor. La relación entre el movimiento de la leva y el movimiento del seguidor es representado por un esquema que anteriormente nos presentó el compañero Diego Castañeda, llamado diagrama de desplazamiento. Entonces, otra definición que podemos tener sobre este mecanismo es que el seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido.
y un cojinete de agujas integrado, el cual resulta muy adecuado como rollo de guía para mecanismos de leva y para proporcionar un movimiento lineal en máquinas automatizadas y especializadas. Entonces, ¿qué tipo de mecanismo tenemos en estos momentos? El sistema que permite transformar un movimiento rotatorio en lineal, ya que al girar la leva a los 360 grados, hace que el seguidor se mueva como un pasador con un movimiento lineal de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué posibles aplicaciones tiene el mecanismo? Bueno, ya todo depende del movimiento que queramos tener como fin. La forma de la leva es determinada por un movimiento del seguidor. Entonces, en la ingeniería, las levas tienen muchos beneficios porque al emplearse, a diferencia de los mecanismos articulados de 4 barras, esto se puede modificar por medio de ya sea su área, su desplazamiento, el desplazamiento que queramos, su posición, su velocidad. Eh, y bueno, en este caso, el piñón, la cremallera, la biela, manivela y el cigüeñal son mecanismos reversibles y transforman el movimiento circular en lineal o viceversa. En este caso, transmiten el movimiento circular entre partes próximas de una máquina y únicamente transforman el movimiento circular en movimiento lineal. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ronaldo Fontalvo y yo les voy a hablar sobre un ejemplo de aplicación de este sistema de levas. Un ejemplo bastante usual sería en un motor. Este es el encargado de controlar la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape dentro del motor. Las levas, la función que cumplen sobre un eje, permite que abran o cierren y muevan estos seguidores. En el caso de los árboles de levas, el elemento que hace de seguidor, dependiendo del sistema, claro está, serían las válvulas, tanques, empujadores o las varillas empujadoras. Esto, claro, depende de la configuración del motor. La importancia dentro del sistema radica en que las válvulas son el elemento que permite la entrada de la mezcla de oxígeno y combustible al motor y la salida de los gases. Para que la válvula pueda hacer su trabajo de manera óptima, es necesario que el árbol de leva gire de forma precisa. Este, esta característica nos las permite este sistema de levas y lo que nos hace es que nos optimiza el proceso de la combustión dentro del motor. A continuación, las conclusiones. Las levas representan aquella pieza o elemento mecánico que permite la transformación de un movimiento circular a un movimiento rectilíneo. Esto dentro del mundo de la ingeniería lo que nos permite es abrir un portafolio inmenso de posibilidades donde los movimientos que podemos llegar a tener según la aplicación que necesitemos va a ser muy diverso. Este mecanismo o sistema de levas es un principio mecánico que permite a quien lo implementa hacer una transmisión de potencia efectiva y que además es fiable. Estas serían nuestras conclusiones a raíz de el anterior mecanismo que diseñamos como proyecto final. De antemano, muchas gracias por la atención y listo.